moraré en tus atrios, Dios, como el árbol crece en el Líbano, creceré en la casa de Adonai. Amados en Cristo, bendiciones. Les saluda el pastor David Sierra desde Quito, Ecuador, en el centro del mundo, saludando a todas las naciones, saludando a todo el Ecuador, para compartir hoy, día viernes 17 de abril, el mensaje que corresponde en el Centro de Adoración Betlehem. Los viernes compartimos vino nuevo. ¿Qué es el vino nuevo? Una palabra fresca, una palabra que te levanta, que te da ánimo, que te fortalece para continuar adelante y que mucho la necesitamos ahora. El mensaje que voy a compartir ahora es Pablo y Silas en la cárcel. Pablo y Silas en el encierro. Oiga, yo nunca me imaginé estar detenido en la casa. Eso tiene un nombre legal, arresto domiciliario. Bueno, a Pablo y a Silas no les dieron un arresto domiciliario, sino que les metieron en la cárcel ahí en Filipo. Estos dos muchachos andaban alborotando la ciudad. Es que el verdadero cristianismo no es una religión que emociona, es un poder. Por eso Pablo dice en Romanos, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, poder del Creador, poder de Dios para el que cree. Pablo y Silas en la cárcel, alborotando la ciudad de Filipos, con señales, prodigios. Y el Señor abría camino de salvación allí por todo lugar donde ellos iban. Hechos 16:16. Espero que tú tengas ahí tu cuaderno, tengas la Biblia y tengas un esferográfico, aún marcadores para que tú marques en la Biblia los textos que el Señor te vaya revelando. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Este espíritu de adivinación se había apoderado de esta muchacha. Y claro, los que usaban a la muchacha estaban teniendo gran ganancia. Esta muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, dice, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ella sabía, estaba adivinando, ella sabía. Quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Quedaron muchos días, según este texto, ahí en Filipo. Esto le desagradó a Pablo y se volvió a la muchacha y le dijo al espíritu, era un espíritu de adivinación, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Bueno, el Padre Celestial a través de Jesucristo en Marcos 16:16 nos dio el poder de la representatividad. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre, usen mi nombre. Ustedes son mis representantes, usen el poder de la representatividad. Esa es la iglesia de Cristo. Y Pablo, usando el poder de la representatividad, echó fuera al espíritu de adivinación. Y salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, siempre enfocados en el sistema. Este sistema siempre estuvo atrapando a los hombres, pensando en las ganancias. Salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas. Y empieza la persecución, porque cuando hay el verdadero evangelio viene la persecución. Les acusaron de que estaban tratando de implantar costumbres romanas, etc. Tremendo. Escuche, dice, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. El verdadero evangelio alborota
las ciudades. El verdadero evangelio alborota al que no quiere unirse al poder de Dios. Alborota, se vuelven enemigos, te empiezan a lanzar lo que encuentran. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir, hacer, pues somos romanos. Toda religiosidad cuida las costumbres. Oye, a algún religioso tópale la costumbre, tópale la tradición, tópale la religión, pero el Padre ha causado este encierro para que tú mismo derrumbes tus malas costumbres, tus tradiciones y se acabe tu religión. Porque tenemos que ser sinceros y muchas veces por costumbre vamos a la iglesia. Pero tienes que aprender a ser sincero delante del Padre y romper la costumbre, la tradición y acabar con tu religiosidad. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Empieza la persecución. El pueblo, los magistrados, los empresarios que estaban perdiendo sus ganancias, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Ahora miren el abuso de la ilegalidad, de la injusticia, porque esto no es justicia. Todos contra Pablo y contra Silas. El pueblo, los magistrados, los empresarios que operaban en la muchacha, estos se vuelcan contra Pablo, pero no era contra Pablo. No era ni siquiera contra el mensaje de la salvación, era contra el Dios que Pablo y Silas tenían. Cuando se levanten en tu contra, no te preocupes, porque no se han levantado en tu contra, sino contra el Dios que tú y yo tenemos, y Él es el que toma la iniciativa. Por eso dice, no cobren venganza ustedes, yo me vengaré. Aleluya. Después de haberles azotado mucho, escuche, después de haberles azotado mucho, les echaron a la cárcel. ¡Qué terrible! Se parece a los tiempos de ahora, ¿no? Doble sanción. Ya les azotaron, ya era el castigo, y ahora otro castigo. Les vamos a meter a la cárcel. Y ahí esperen a ver qué más hacemos con ustedes. Tenemos que inventarnos algo para hacer, pero que ustedes no estén alborotando nuestra ciudad, porque esta es nuestra ciudad, este es nuestro país, y nosotros administramos a la manera que nosotros queremos. No. Si llega el verdadero evangelio, hay un cambio, porque el Cristo de gloria va a ser un terremoto y va a sacudir esa cárcel, esa ciudad. Aleluya. Mandaron al carcelero que los guardase con seguridad. Los azotes ya eran una forma de ajusticiarlo y además los envían a la cárcel. 2 sanciones, una falta, encerrándolos por la injusticia, no por la justicia. Dice la Escritura, el cual recibió este mandato, el carcelero, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cepo. Oye, hay religiosos que piensan que amarrándote los pies ya no vas a salir para predicar el evangelio. No es así. Por mucho tiempo tú te puedes quedar sin viajar. Por mucho tiempo te puedes quedar en la casa. Uno no se mueve si no es cuando el Padre dice. Por eso es que yo tengo seguridad y tranquilidad de que estoy aquí. Esta frase es mía, te va a gustar. Hay 3 formas de ir a cualquier lugar. De enviado de Dios, de invitado de los hombres o de metido. Yo prefiero estar en la casa porque el Señor ha dicho, esa es mi voluntad. Nosotros no estamos encerrados como Pablo y Silas por causa de la injusticia. Estamos encerrados porque el Padre Celestial quiere que nosotros busquemos y descubramos qué depósito tenemos de parte de Él. Hay dones, hay capacidades, hay talentos, pero hay una nueva generación que va a salir con poder después de este encierro. Prepárate, joven, prepárate, muchacho, porque este es tu tiempo que el Señor ha provocado para que vean que tú no eres el futuro, sino el presente de las naciones. Pero a medianoche orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto,
de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. ¡Qué tremendo! Sucede lo sobrenatural cuando tú haces lo sobrenatural. ¿Qué es lo sobrenatural? Es algo sencillo. A la medianoche no es hora para orar, es hora para dormir. Pero cuando tú a la medianoche haces algo inusual, algo que no es costumbre, rompes la costumbre de que a las 12 de la noche tienes que estar durmiendo, de que a las 12 de la noche tienes que estar viendo televisión, de que a las 12 de la noche tienes que... Rompe la costumbre, empieza a orar y a cantar y a adorarle al Señor, y va a empezar a ser sacudida la tierra y va a tener que abrirse las puertas, porque cuando haces lo que hacías, no sucede nada. Porque cuando vas de costumbre no sucede nada. Pero cuando rompes la costumbre es cuando sucede lo sobrenatural. A la medianoche. Los milagros ocurren cuando haces lo inusual. Lo que no es costumbre. A medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos. ¡Qué tremendo! ¿Sabe qué es lo que hicieron? Pablo y Silas, lo que no les gusta oír a los religiosos. Estaban declarando la palabra. Sino que no decían yo declaro, sino que cantaban himnos, cánticos espirituales, como dice Colosenses 3:16. Cantando con salmos, con himnos, con cánticos espirituales al Señor en vuestros corazones. Pero ellos no lo hacían solo en el corazón, sino que estaban declarando con la boca. El principio es declarar que si confesares con tu boca, que si declarares con tu boca, declara lo que vas a ver porque viene. La palabra nunca volverá vacía. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ni siquiera tuvieron que predicarle, solo tuvieron que cantar, y el Señor se manifestó, y la manifestación y las señales hizo que se postren de rodillas los que le habían golpeado, lacerado y dado de latigazos a Pablo y a Silas. El enemigo les había encerrado, creyendo que encerrándoles les limitaba. No, el poder de Dios no está limitado, porque el poder de Dios está en tu boca, aunque estés encerrado. El enemigo creía que amarrándoles los pies estaban limitados. No, no, no. Si es que hay que salir, el Señor desatará tus pies, pero el poder está en tu boca. El versículo que no les gusta a los religiosos. Proverbios 18, 20, 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos hasta el cansancio. El poder de Elohim no está cuando el enemigo te quiere limitar, es cuando más el Señor te usa, pero si es que abres tu boca. Se desató el poder de la salvación. Se desató el poder de arrepentimiento. Se arrepintió el carcelero. Hubo salvación. Y no solo la salvación de él, sino de toda su casa. Está escrito: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Comienza la manifestación de la honra. Y enseguida se bautizaron con él todos los suyos. Escuche, aprenda esto. No sea religioso, rompa la tradición, la costumbre. Porque la religión dice que para que tú te bautices tienes que hacer un curso. Y si no apruebas el curso, pues te quedas ahí. El momento que el carcelero, su familia y su casa aceptaron al Señor, no hubo curso. Ese momento les bautizaron.
Ya déjese de costumbres, de tradiciones, de religiones. El Señor nos ha causado el encierro. Pablo y Silas estaban encerrados por causa del enemigo, pero tú y yo estamos encerrados. Todo el mundo estamos encerrados porque el Padre está provocando una iglesia, la suya, la iglesia que no tiene denominación, que no tiene nombre de hombres, que tiene el nombre del Cristo. Y después del encierro saldrá una iglesia poderosa. La verdadera iglesia de los 7,000 que no han doblado rodillas ante Baal. Nadie se atrevió a predicar en contra de las denominaciones. Yo te pregunto ahora, ¿dónde está la denominación para ayudarte, pastor? Yo he recibido llamadas, mensajes de pastores que están en problemas. No tienen para pagar el arriendo de los locales. ¿Dónde está la denominación para que les ayude? Hay uno solo que tiene respuesta y es el Padre. Él sabrá qué es lo que tiene que hacer. Enseguida se bautizaron con él los suyos, llevándolos a su casa, les pusieron a la mesa, se regocijó con toda la casa de haber creído a Dios. Primero fue el encierro, pero vino la gloria. Después vino los azotes, vino todo lo que el enemigo quiso hacer, pero la gloria del Señor se manifiesta. Cuando fue de día, los magistrados enviaron, escuche esto, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel y ahora nos quieren sacar encubiertamente. Todo ilegal. Todo ilegal. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y mandó a decirles. Oiga, muchos dicen, no, hay que estar calladito, no hay que decir nada contra la ley. Uy, es que toda ley ha sido puesta, toda autoridad ha sido puesta por Dios. Pablo levantó la voz y dijo, hey, magistrados, ustedes hicieron lo ilegal. Y si ahora ustedes quieren sacarnos, vengan y sáquenos ustedes. No nos saquen encubiertamente. A un Jesucristo, cuando le golpeó uno de los soldados, dijo, ¿por qué me escupes? ¿Por qué me golpeas? Los cristianos somos mansos, no mensos. Aleluya. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y vinieron, les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, la que vendía púrpura, y que es a donde ellos iban a la oración. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Aleluya. Hay un encierro que está por terminar. Ciertamente estamos en la mitad del camino. Y no te digo que te profetizo porque se van a enojar los religiosos. Lo que te digo es que estamos en la mitad del camino porque sí hay una puerta de salida. Estamos como a la mitad. Pero avanza, esfuérzate, sé valiente. Aleluya. La Escritura nos cuenta de una provincia en encierro. La Escritura nos cuenta de Samaria que estaba encerrada. Ben-Hadad, rey de Siria, les cercó, les encerró. Pero le va a contar de la provincia encerrada. Les encerraron los religiosos. Y este encierro no era para un mes, para 2 meses. No tenía fecha de salida. Dijeron, hey, esos samaritanos quedan encerrados. Y es más, nadie pase por Samaria. Porque los religiosos, oiga, tienen autoridad para crucificar a quien ellos quieren. Los religiosos pueden apedrear a quien ellos quieren. Los religiosos pueden encerrar a quien ellos quieren. La religión es peligrosa. Pero peligrosa para ellos porque se vuelca en su contra. Le estoy hablando de la mujer samaritana y de la provincia de Samaria. Dice allí en la Escritura, en Juan capítulo 4,
Verso 1. Dice la bendita palabra del Señor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino los discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria, porque Samaria estaba encerrada, porque Samaria estaba cercada. Samaria tenía una sentencia. Ahora la sentencia es para todo el mundo, todos encerrados porque hay que someterse. Mire que yo le había hablado mucho de aprendizaje, de obediencia y de sometimiento. Muchos ni siquiera obedecen, se salen, porque no saben obediencia. Otros se salen porque no han aprendido. Pero los que tenemos el sello del Espíritu somos hijos y estamos sometidos. Estamos bajo sometimiento. Le sometieron a esta provincia los religiosos. Y el sometimiento también es a la fuerza. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, Jesucristo, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. El pozo era como una religión, como el lugar de ir a pedir milagros. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, las 12 del día. Normalmente a las 12 del día una mujer está en la casa preparando la comida o sirviendo la comida a su esposo, a sus hijos. Pero ¿qué hacía esta mujer samaritana a las 12 del día en vez de atender a su marido? Así hay muchos religiosos que dejan lo que tienen que hacer por ir a meterse al local de la iglesia a pedir un favor. No es así. El Padre no opera de esa manera. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer, porque era las 12 del día. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Mira, punto número 1. La mujer servía solo para ir a sacar agua del pozo. Punto número 2. La mujer no debía hablar con los hombres. Y punto número 3. El lugar de la religiosidad y de ir a pedir un favor a Dios era el pozo. Esta mujer tenía una costumbre, una tradición y una religión. La costumbre de ir al pozo, de ir a sacar el agua con el cántaro, la costumbre de ir y no hablar con los hombres, la costumbre de orar en el pozo de Jacob. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios, el regalo de Dios. Estos samaritanos eran resultado de una mezcla de asirios con judíos. Pero esta mujer era asiria y quería un marido judío. Ella creía que el regalo del Dios de los judíos era tener un marido judío. Y le dice Jesús, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. El pozo es hondo. ¿Y de dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Qué vergüenza, tomando la misma agua que bebe el ganado, porque creían que el pozo era el lugar de los milagros, el lugar donde estaba el Dios. Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Bueno, el punto es que Samaria estaba encerrada. Y Jesús tenía que pasar por Samaria para terminar con el encierro. Y Jesús le manda a llamar a su marido. Y la mujer samaritana le dice, no tengo marido.
Y Jesús, que lo sabe todo porque es omnisciente, dice, en verdad has dicho que no tienes marido, porque 5 has tenido y el que tienes también te va a dejar. Lea el original. Ella había ido al pozo a pedirle a Dios que el sexto judío no le deje. Porque los judíos por cualquier cosa daban carta de divorcio. Y esta mujer ya había tenido 5 maridos judíos y iba por el sexto, pero el sexto también lo iba a dejar. Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En el original dice, el que ahora tienes también te va a dejar. Esto has dicho con verdad. La mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Esto es maravilloso. El miércoles le compartí yo sobre el sacerdocio. ¿Sabe quién restaura el sacerdocio? Y es algo tremendo, ojalá que podamos compartir. Samuel no fue levantado por el Padre como sacerdote, sino como profeta. Porque finalizado el tiempo y no había ningún sacerdote, solo el Padre a través de un profeta puede levantar un sacerdote. Y aquí dice la mujer samaritana, me parece que eres profeta, porque Jesucristo fue con unción profética para levantar el encierro de una provincia, pero para levantar el encierro de una iglesia religiosa, pero para levantar el encierro de las mujeres, pero para levantar el encierro de ti y de todos los gentiles, porque la mujer representa a la iglesia gentil, a la cual el Cristo se nos revela. Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Estaban adorando el pozo. Porque la salvación viene de los judíos. Escucha, escucha. La salvación viene de los judíos, le dice Jesucristo. No de la religión judía. Viene de la tribu de Judá, porque Jesucristo es de la tribu de Judá. Es el león de la tribu de Judá. Ya déjate de perseguir a los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Este encierro a nosotros no ha sido provocado por el diablo, ha sido provocado por el Padre. Este encierro no ha sido provocado por los religiosos, ha sido provocado por mi Padre Celestial, porque Él quiere sacar una iglesia con poder, sacar una iglesia después del encierro con una conexión divina, con un poder sobrenatural, con un poder de la representatividad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu. Escucha, esto es un principio. Dios, el creador, el Elohim, el Rafa, el Adonai, es espíritu. Él es espíritu y me dio de su espíritu. Él no es teólogo y me dio teología. Él es espíritu y me dio de su espíritu. Él todo me revela y me habla de espíritu al espíritu. Es bueno estudiar la teología. Aquí están mis diplomas, licenciatura, doctorado, masterado, divinidades en teología. Pero eso yo no lo tengo por delante, porque lo que tengo es la presencia del Espíritu que me revela la palabra. Eso no te da un título, la revelación te da la intimidad. Y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy. Aleluya. La mujer samaritana es tipo de la iglesia. Cuando leas en la Escritura, una mujer es tipo de la iglesia. Precisamente el domingo no te puedes perder. Voy a compartir las dos iglesias. La iglesia vieja y la iglesia niña. Identifícate con una de ellas, porque las dos tienen que hacer cambios. Las dos tienen que hacer cambios para ponerse en la línea del poder de Jesucristo.
Cuando leas en la escritura, una mujer es tipo de la iglesia. Y esta mujer samaritana es tipo de la iglesia. Que viene Jesús y se le revela. Le dice, iglesia gentil, yo soy tu marido. Yo soy el Cristo con tu encierro. Yo soy el que viene a acabar con el encierro del pecado. Porque tú estás con cadenas, con grilletes. Pero si aceptas a Jesucristo, eres libre. Porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Yo sé que alguien me está escuchando ahora. Yo sé que ahora el Espíritu te está hablando, te está redarguyendo. Y te digo que el Señor te está ministrando por su Espíritu, porque nada lo hace sino por la palabra y por el Espíritu. Yo soy el que habla contigo. En esto vinieron los discípulos y se maravillaban con que hablaba con la mujer. Sin embargo, ninguno le preguntaba, ¿de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro. Aleluya. Dejó la costumbre. Dejó la tradición porque fue a predicar a los hombres. Y dejó el pozo porque ahora le adoraba en la obediencia al Padre. Vamos, iglesia, el Señor nos ha encerrado para que nosotros dejemos las malas costumbres y las costumbres, las tradiciones y la religión. Rompe tu religión. No sé el nombre de tu religión, pero en la Biblia no hay ninguna religión que salve. El único que salve es Cristo. Otra vez te llevo a la reflexión. ¿Dónde están las denominaciones para auxiliar a sus pastores? Por 19 años yo estuve en una denominación y ¿sabes qué? Ni siquiera me afiliaron al seguro. Porque eso era asunto mío. Por 19 años estuve yo creyendo que le servía al Señor. Pero el Señor me llevó a un nivel apostólico profético para entender que Dios es espíritu y que tengo que aprender a escuchar en el espíritu. Hay una línea telefónica directa del espíritu al espíritu, no es de la teología al teólogo. Iglesia, esta es tu mejor oportunidad. La mujer samaritana dejó la costumbre de que la mujer servía solo para ir a sacar agua del pozo. Quiero que recuerdes esto. Cuando los discípulos dijeron, vayan, hay un hombre que les va a indicar dónde va a ser la celebración de la Pascua. Dijeron, ¿cuál es la señal? Es un hombre que llevará un cántaro. El cántaro solo llevaban las mujeres. Pero era un hombre que ya había conocido a Cristo y sabía que esa también era una actividad para los hombres. Las mujeres tienen una habilidad, pero una forma para usar el cuerpo y caminar con el cántaro y que no se y sin sostenerlo. Qué gracioso mirar a un hombre con un cántaro. Él es el que te llena de gracia. Él es el que pondrá el deseo de ir a buscar el agua, pero es agua viva. Porque si te llenas de esa agua viva, que es la palabra, nunca más tendrás sed. Este es el tiempo, iglesia. Este es el tiempo que tú puedes marcar una designación profética para terminar tu encierro. Porque puedes estar tú afuera, pero seguir encerrado. Puede suceder y que no te va a pasar. Cuando los israelitas, cuando los hebreos salieron de Egipto, pero Egipto estaba dentro de ellos. El Padre me ha hecho ver cómo muchos cuando estaban afuera estaban encerrados con cadenas en pecados, encerrados en latrocinio, encerrados en el alcohol, encerrados en muchos pecados. Más bien ahora el Señor te está desatando, iglesia. Este no es un encierro para muerte, este es un encierro para vida. Este es un encierro para decirte que el Señor te ama tanto que ha provocado un encierro para que le busquemos en la intimidad. Hay tiempo, iglesia, y este es tu mejor tiempo. Hay tiempo, hermano, en Cristo, Hijo del Dios Altísimo. Hay tiempo, tú que no lo conoces, arrepiéntete de tus pecados. Este es el tiempo de la salvación. Padre querido, te amo, todopoderoso, fiel y verdadero. Gracias por este tiempo que tú has provocado, un encierro que nadie podrá abrirlo sino tú dirás el momento que podamos salir. Porque la ley es para los que no te conocen,
Pero la gracia es para los que, estando encerrados, estamos en la libertad por el precio de Cristo con el que nos compró. Yo te bendigo, iglesia, con toda bendición espiritual y celestial en Cristo. Amados, yo les bendigo. Yo bendigo tu mesa y tu artesa de amasar. Yo bendigo tu pan y tu agua. Yo bendigo a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Yo bendigo tu familia y tu casa. Y yo declaro que lo mejor está por venir. Bendiciones, domingo 10 de la mañana. Prepárate el mensaje, las dos iglesias, la iglesia vieja y la iglesia niña. Identifícate. Bendiciones. Búscanos en YouTube como Centro de Adoración Betlehem. Bendiciones.